¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz, investigador de la Coordinación de Transporte Integrado Logística del Instituto Mexicano de Transporte, y aquí estoy transmitiendo el seminario de los miércoles, ahora en línea a través de las aplicaciones que se tienen para videoconferencias, dado la emergencia sanitaria que pasamos en todo el país y que nos impide hacer estas presentaciones en vivo, como se suelen hacer todos los miércoles en el IMT desde hace 30 años. Esta investigación que les quiero presentar es un proyecto que se desarrolló en el IMT y para el cual tuve el apoyo invaluable de la investigadora Jessica Fabiola Margarita Salman Espinosa. Esperemos que este proyecto, además de ser una publicación técnica, también pueda acabar en su tesis de grado de maestría de la señorita Jessica Salman. Y el trabajo presenta una propuesta metodológica para la gestión de bonos de carbono derivados de las mejoras de transporte para la construcción de ciclovías. Y pues vamos a entrar a la materia. El trabajo lo presento en 6 secciones, que es el antecedente del proyecto, el tema de la huella de carbono, el esfuerzo nacional y las aspiraciones de mitigación, los mercados de carbono, las experiencias nacionales e internacionales, los retos futuros, conclusiones y recomendaciones. Muy bien. En la huella de carbono, el registro que tenemos es más o menos el que está mostrado aquí de forma gráfica a través de este mapa interactivo que tiene WRI, y se ve que los grandes contribuyentes de la huella de carbono son China y Estados Unidos. Después le sigue la Comunidad Europea, la India, Brasil, Sudáfrica y México. México también tiene una significativa huella de carbono que vamos a ir revisando en las siguientes láminas. En la reducción de la huella de carbono, todos los países suscribieron compromisos o acuerdos para tratar de mitigar la huella de carbono de cada uno de ellos a través de acciones propias voluntarias. En esta lámina se muestra lo que cada país emite en toneladas de CO2 equivalente, y abajo de la cantidad aparece el porcentaje de incremento o reducción de esa huella de carbono. Para el caso de México, la reducción es apenas del 1,3%, lo cual es muy, muy pequeño para lo que México había comprometido reducir. Estados Unidos ha reducido 7%, pero para su gran economía, pues es muy poquito. China, que tenía menor contribución, pero como era clasificado como un país en desarrollo, tenía permitido emitir más, igual que la India, que otros países en desarrollo, y China ha crecido 13%, por eso ya China ahora tiene la mayor contribución de huella de carbono del mundo. En esta lámina se muestra la calificación de compromiso ambiental por países, y aquí se ve quienes han alcanzado un puntaje adecuado, inadecuado, suficiente o medio. Y para el caso de México, se estima que la probabilidad de alcanzar los compromisos acordados es muy baja, y su alineamiento a la Convención Internacional de Reducción de Huella de Carbono, pues es medio. Y en la siguiente lámina de Schindler se muestra las estrategias de mitigación en el corto y largo plazo. Se ve la temperatura relativa de la Tierra desde que hay registros en 1890, 1910, hasta los pronósticos hasta el año 2080. Y ahí se ve el interés que tienen las naciones en tratar de reducir las emisiones, porque si se alcanza un umbral estimado de 2%, se estima que llegaremos a niveles de contaminación tales que cualquier esfuerzo que se haga será insuficiente para detener el calentamiento global y el deterioro de las condiciones ambientales de la Tierra.
Y aquí viene un escenario que planteó Clark y su equipo en 1918, perdón, en el año 2018, sobre escenarios del clima en el contexto de los ciclos de glaciación e interglaciación. En esta gráfica se ve el ciclo glaciar de la Tierra, los últimos 100,000 años, en el que la temperatura de la Tierra había subido y también el nivel de mar. Al llegar al punto A, que es el punto de partida del día de hoy, estamos en una Tierra que podría sobrecalentarse a alcanzar un efecto invernadero, una Tierra caliente, o podríamos hacer una estrategia de estabilización si lográramos reducir abajo de un incremento gradual de la Tierra de 2 grados centígrados. Se dice que si no logramos esta contención de la temperatura, el escenario de la Tierra es pasar del nivel B al C y al D. Estos niveles C y D serían inexorables. Cualquier acción que haga a la humanidad no tendría efecto, porque se desencadenaría una serie de cascadas de efectos de calentamiento, pues en perjuicio del resto de los seres vivos del planeta. Y esto se muestra en la siguiente lámina de Clark, que son los mapas de umbrales y sus cascadas desencadenadas, como le llaman, por volcados potenciales. Esto significa que si se alcanzan temperaturas crecientes de calentamiento de la Tierra, se detonarían agentes que ahorita están aletargados, que contienen una dosis importante de CO2 atrapado, pero al irse incrementando la temperatura terrestre, se liberarían estos agentes. Y por ejemplo, en la gráfica en color amarillo se ve las zonas de 1 a 3 grados centígrados en los que el arrecife de corales de la Australia del Norte, la capa de hielo del oeste antártico, la de hielo de Groenlandia, el mar congelado del verano ártico y los glaciares alpinos, se perdería la captura de ese carbono y se liberaría. Si se libera, entonces va a la atmósfera y contribuyen al calentamiento global, y entonces pasamos a la fase siguiente, y la temperatura de 3 a 5 grados liberaría el CO2 capturado en el bosque boreal de América del Norte, la corriente en chorro del Atlántico Norte, la circulación termojalina del Atlántico Medio, la oscilación sureste del Niño y el bosque tropical del Amazonas. Estos elementos que contienen CO2 capturado se liberan y aumenta la temperatura, porque aumenta las emisiones de este CO2 que estaba capturado, igual que el Sahel del Sahara y el monzón del verano hindú. Cuando estos se liberen, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es alcanzar temperaturas de 5 grados globales o mayores. Y cuando esto ocurra, el mar congelado del invierno ártico, el permahielo de Siberia y la capa de hielo del este antártico liberarían el CO2 capturado, y entonces la Tierra entraría a una secuencia de calentamiento que sería incontenible. Todo el CO2 liberado pasaría a cubrir la capa atmosférica, y en todos los rayos solares que entran a la Tierra, pues se libera. Todas estas preocupaciones han interesado a los científicos desde hace tiempo, y se intentan medidas de mitigación de estas emisiones, porque llegar a este escenario, a este umbral, sería catastrófico. En el siguiente lámina, para terminar esta introducción de los efectos que preocupan a la Tierra y que buscan reducir las emisiones, se muestra el paisaje de estabilidad en el camino del sistema terrestre fuera del Holoceno, y por lo tanto fuera del ciclo límite glacial interglacial a su posición actual en el antropoceno más caliente. Aquí se ve en el centro de la lámina del lado derecho lo que sería la tendencia de la Tierra, como venía ocurriendo desde la etapa glacial interglacial,
en lo que es ya la etapa de la humanidad, el antropoceno. Entonces, si logramos hacer el golpe de timón terrícola, es decir, que lográsemos reducir las emisiones antropogénicas a tal punto que la Tierra se lograse estabilizar, entonces tenemos una Tierra estabilizada con una temperatura ambiental suficiente para los seres vivos que ahora conocemos, y pues sería un aspecto más llevadero para los seres que ahora conocemos. Si no fuese esto posible, entonces vendría el escenario que está mostrando en la lámina del lado derecho, donde vendría la degradación de la biosfera. Toda la capa de seres vivos que componen la Tierra se degradaría, entraríamos a un umbral planetario sobrecalentado, se tendría una Tierra invernadero. Entonces cualquier terrícola que viniera a la Tierra tendría que tener su propio enfriador de aire, porque la Tierra sería un lugar candente, lo más cercano a un infierno terrestre. Bueno, este es el panorama que nos preocupa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que tomar conciencia de que gran parte de las emisiones ambientales que se tienen son derivadas de las actividades antropogénicas. En el caso del transporte que nos ocupa, las emisiones globales de CO2 se estima que contabilizan del orden de la cuarta parte del total, o sea, un 27%, 25% del total que se emiten en la Tierra son derivados de transporte, en las formas que ahora tienen: transporte público, transporte de carga, transporte de pasajeros. También lo hay en aviones, por supuesto. Si no se toman medidas que contrarresten estas emisiones, se espera o se estima que podrían aumentar hasta 70% para el año 2050. Esto sería terrible, porque todas estas emisiones de CO2 pues pasan a cubrir la capa terrestre y a provocar el efecto invernadero que acabamos de describir. Siguiente escenario que aquí se muestra es el inventario nacional de emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero de 2015, y ahí se ve la separación paso a paso del país. El anterior que vimos era el global, el terrícola. En el caso de México, son la cuarta parte de las emisiones son del producto de transporte, o sea, el autotransporte de carga, el de pasajeros, el transporte aéreo, el de ferroviario, el marítimo, tiene este impacto en las emisiones totales. El objetivo en el tema de transporte, lo que corresponde al IMT, sería buscar formas de mitigar esta huella de carbono nacional. Y para esto quisiera yo retomar la Ley General de Cambio Climático. Esta ley, que entró en vigor el 10 de octubre de 2012, busca regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la política nacional de cambio climático e incorporar acciones de adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integral. Y las etapas que se vislumbran son: en el 2020, o sea, este año, tendríamos que reducir 30% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base. Y acabamos de ver en las líneas anteriores que México ha bajado apenas el 1%, 1,3%. Para el 24, esta ley prevé que al menos el 35% de las emisiones de electricidad vengan de fuentes limpias, lo cual se ve bastante difícil. En 2050 habría que reducir 50% las emisiones del país con respecto a las emitidas en el año 2000. Y habría que lograr una tasa cero de deforestación, y esto no tiene plazo. Muy bien. Y como corolario, bueno, pues vamos a ver cómo pinta este panorama. En esta gráfica que se tiene en su monitor de su pantalla, se ve la longitud vial por entidad federativa. Esta longitud vial supera los 440,000 kilómetros de vialidades, carreteras urbanas y suburbanas e interurbanas. De ese total de carreteras y vialidades hechas para automóviles, apenas arriba del 1% es infraestructura ciclista. Y ahí se muestra en la gráfica los porcentajes de infraestructura ciclista que tienen para cada entidad federativa.
Y la entidad que más porcentaje ha invertido del total de infraestructura que tiene disponible es la Ciudad de México. Ellos tienen el 5,9% de su infraestructura vial dedicada a la bicicleta y sigue creciendo. Y sigue Colima, Querétaro hizo una inversión importante, y también Jalisco. Así que si ustedes dijeran cuáles son las posibilidades de que estas entidades reduzcan las emisiones de CO2 o cumplan los límites que se establecieron a nivel nacional para bajar las emisiones, pues realmente es difícil, porque si no tenemos una inducción de transporte alternativo, en este caso la bicicleta, que es uno de los menores elementos de contaminación, pues está muy difícil que la ciudadanía pueda optar por modos alternativos de transporte. Ahora que está la contingencia ambiental, que se quiere que la población no use el automóvil y que tampoco se exponga a aglomeraciones en el transporte público, pues no hay bicicletas para transportarse y no hay ciclovías para que lo hagan. Así que el país se ve también ante la realidad de que durante décadas no se ha fomentado el transporte alternativo, pero bueno, el tema es que ahora se puede hacer. Y la idea es aprovechar los bonos de carbono para construir infraestructura ciclista. Bueno, y para esto vamos a retomar los sistemas de cuotas de carbono. En este caso, se estima que todos los países interesados en reducir las emisiones propias suscribieron un convenio internacional, primero a través de Kioto y luego a través del Acuerdo de París, para reducir sus emisiones personales. Y las empresas, fábricas que lograsen reducir serían bonificadas por el esfuerzo. Y si no lo hicieran, si no lograsen reducir sus emisiones, entonces ellas deberían compensar a las entidades que logren reducir emisiones. Entonces, si yo tengo una fábrica que no puede reducir emisiones y quisiera compensar lo que yo emito, yo daría un recurso económico a una entidad que lograse reducir emisiones. Y al reducirlas él, yo diría, mira, este señor o esta entidad que yo patrociné, las redujo y entonces a mí me lo bonificas. Es decir, cada país tiene el compromiso mundial de reducir emisiones. Y dentro de cada país, cada entidad contaminante debe hacer el esfuerzo de reducir sus emisiones. Si no lo logra, entonces debe aportar un recurso económico para fomentar o estimular a las entidades que sí lo pueden hacer. Y estos son los bonos de carbono, los mercados de carbono. Y si tú logras estos carbonos reducidos, pues entras a una lista de verificación y está el mecanismo de desarrollo limpio, el estándar verificado de carbono y el estándar dorado. Entonces, en estos tres elementos, tú obtienes un crédito o un bono de carbono por las reducciones de emisiones que tengas. Y esto se puede pagar en efectivo, ya sea que tú lo des a otra entidad o que a ti te lo den si tú lo logras reducir. Y aquí estaría el ciclo de desarrollo de proyectos voluntarios. El paso 1 es la idea del proyecto, el paso 2 el diseño del proyecto, el tercero la consulta pública, el 4 la validación, el 5 el registro del estándar elegido, que son 3, habíamos visto, el sexto el monitoreo y verificación, el séptimo verificación, expedición del certificado y el 8 la venta de crédito. Este sería el ciclo de los proyectos que vamos a estar desglosando. Ahora, ¿qué ha sucedido hasta ahorita? En lo que investigamos hace un par de años que estamos haciendo esta investigación con la señorita licenciada Jessica Salman, encontramos el mercado voluntario registrado en 2015. Y ahí encontramos que solamente el 0.5% de los proyectos son de transporte. Es decir, una de las principales entidades contaminantes o contribuyentes de emisiones de CO2
que es el transporte, es de los que menos registran proyectos en los mercados de carbono. La mayoría son en silvicultura, energías renovables, reducciones de metano, el doméstico, otros gases. Pero el transporte es el 0.5. Aquí es donde entra el nicho de oportunidad, aquí es donde entra este proyecto. Porque tendríamos que estimular que los instrumentos o empresas de transporte se motivaran a reducir sus emisiones y que al lograrlo obtuvieran bonos de compensación. Y si no lo hicieran, que ellos pagaran. No es una multa, pero es una especie de aliciente, que pagaran por no bajar sus emisiones a aquellas entidades que sí lo lograsen. Estas son las transacciones que se han tenido en el mercado de carbono que encontramos registradas hasta 2015, y hubo una época dorada de estas emisiones en 2008, luego vino la crisis internacional, bajó un poco, 2009, 2010 otra vez subió un poquito y ha venido bajando. La realidad es que ahorita el mercado de carbono está deprimido, los países están muy preocupados por sus problemas internos, por estabilizar sus economías, y han invertido poco dinero a este tema, lamentablemente. Esto preocupa porque si los países no tienen interés en dar el golpe de timón para bajar sus emisiones, quiere decir que la Tierra estaría inexorablemente condenada a encaminarse a un infierno terrícola. Eso sería terrible. Bueno, ¿qué beneficios se tendrían con una inversión en transporte sostenible? Bueno, pues por supuesto hay menor importación de combustibles, se diversifica el portafolio de suministro energético, menor costo de energía, ahorros de tiempo, menor riesgos en salud. Ahora que la salud es vital para capear la contingencia ambiental, que vemos que los mexicanos no tienen una dieta suficientemente saludable, el transporte sostenible podría fomentarla, podríamos mejorar la seguridad vial, menor ruido, menor degradación del suelo, mejor calidad del aire, mejores oportunidades de ingreso, creación de valor del empleo local, mayores inversiones en el sector privado. Esos serían algunos elementos, ¿no? Mejor calidad de vida, seguridad energética. Y luego aquí viene una serie de diagramas de flujo que están en el documento técnico que se está acabando de salir de imprenta, que contiene toda una serie de 10 o 12 láminas como estas, que tienen paso a paso lo que se sigue, lo que se puede hacer para certificar tu proyecto y obtener bonos de carbono. Entonces aquí entraremos a un mercado de carbono y serían los pasos que habría que seguir para poder acceder a esos recursos económicos. Bueno, en la estructura del mercado de botado de carbono está los mecanismos de mitigación, en el origen con la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y entra el mecanismo de desarrollo limpio a la izquierda, las NAMAs, que son las acciones nacionales de mitigación apropiadas, y aquí vienen subrutinas que hemos comentado, que entran a un desglose muy amplio de acciones para validar la reducción de emisiones, y entraría el lado bursátil, donde el bono verde daría los recursos. Bueno, aquí entra un sistema de cuotas de carbono, cuánto tienes tú derecho a emitir, y si te pasas, tú tienes que empezar a compensar. Esto habla de un compromiso internacional de reducción de la huella de carbono. Y aquí están los estándares de certificación que existen, en los que, en el caso del CCX, que es el intercambio climático de Chicago, que es exclusivo para cuotas de países desarrollados, está el VCS, que son los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, excepto aquellos que se hayan desarrollado deliberadamente para generar gases de efecto invernadero, con la intención de luego, reducirlos o neutralizarlos. El GS, que es el estándar dorado, es exclusivo para proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Y el CCBS es exclusivo para proyectos de uso de la tierra como bosques primarios y secundarios, que ahorita vamos a ver el REDD más adelante.
y la captura de carbono. Bueno, ¿qué beneficios se tienen derivados de reducir las emisiones de carbono del sector de transporte? Bueno, los primeros beneficios, podríamos optimizar rutas. Si se optimiza ruta de transporte, tendríamos beneficios netos de mitigación de arriba de $100 por tonelada de CO2 emitido, equivalente. También si se optimiza la carga de ferrocarril, se obtiene unas 85, 90 toneladas, $90 por tonelada reducida. Verificación en la frontera, que se logra agilizar el paso fronterizo. Se densifica la carga en áreas urbanas. Sistemas de transporte tipo BRT, que tienen un registro de hasta $60 por tonelada. El transporte no motorizado, que es del orden de $60 a tonelada. La logística de carga, verificación de 21 ciudades que aquí tenemos registradas, y la norma vehicular. Estos son beneficios que se podrían monetarizar. Bueno, y aquí está ya en dólares, por ejemplo, para el cambio modal, en la optimización de rutas y la densificación urbana, se viene lo que se ha logrado reducir en los países que no han registrado, y el costo o beneficio de la mitigación. Aquí están algunos datos de la población, en el caso de México, que no vamos a entrar a ese detalle. Bueno, criterios para la selección de intervenciones de bajas emisiones. Y estaría el beneficio neto, el eje de las Y, contra el potencial. Entonces, si tuviéramos un beneficio neto muy alto y un alto potencial, aunque también el costo de implementarlo es muy alto. Esto se tiene que balancear en una gráfica que se tiene que hacer para cada proyecto. No todos los proyectos que sean ecológicamente atractivos son económicamente viables. Y aquí está la metodología de desarrollo limpio, pero vamos a brincar estas partes para obviar tiempo. En el caso del Metrobús de Insurgentes en Ciudad de México, es una parte interesante porque muestra una lección al país y a otras ciudades del mundo de cómo se puede monetarizar una reducción de emisiones. Y ahí viene un periodo de años y la reducción de emisiones y cómo lograron colocarse en el mercado europeo la deducción de emisiones a favor del Metrobús. El tema es certificarlos. Los primeros 2 años no se logró certificar, gran cosa, pero aún así hubo un pago en euros de 121,000 euros para el periodo 1, el año de pago 2007. Y se tuvo un máximo en el periodo 5, que fue el año 2011, donde se logró un ingreso derivado del mercado de carbono de 177,000 euros. Esto es en el mercado de carbono. El total que se logró en el periodo evaluado, hasta el 2016, que tenemos registros, es de 1,138,245 euros por las emisiones reducidas. En este caso, las emisiones contabilizadas para el periodo en cuestión es de 354,607 toneladas de CO2 equivalente. Aquí está, más o menos representado de manera gráfica, la reducción acumulada de las emisiones que se han mitigado con el sistema Metrobús. Y ahí vienen con unas flechitas en la parte superior de su cuadrado, de esos rectángulos, en la introducción de las nuevas líneas. La línea 1 en 2005, la línea 2 en 2006, la línea 3 en 2011, la línea 4 en 2015, la línea 5 en 2014, la línea 6 en 2015. Pues todos estos tienen el total 144,000 toneladas de CO2 mitigado. Esto se contabiliza,
se mete al mercado de carbono y se obtiene un ingreso derivado. La idea es, ¿qué haces con ese ingreso que obtienes? Bueno, en el caso de la línea 1, en los años que aquí están listados, está la lista de conceptos de egresos. Por ejemplo, en 2007, el dinero que se obtuvo de la venta de bonos de carbono fue hacer el estudio de mediciones para la terminación de la línea base corredor de Eje Oriente y compra de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. En el 2008 se pagó la subrogación de los ejercidos en 2009 y 2010. En 2010 se compró maquinaria y equipo, además de bienes informáticos. En el año 2011 y 2012 se actualizaron los estudios de transporte público de pasajeros, el estudio de transporte público periférico Arco Poniente y adquisición de lámparas LED para la línea 1. Después se tuvo estudios de transporte público en 2013, 2014 láminas de policarbonato para las estaciones y 2015 y 2016 operación del sistema de corredores Petrobús. Bueno, esto sería el mecanismo de desarrollo limpio. En el caso del registro de las NAMAs, que son las acciones nacionales de mitigación apropiadas para cada país, aquí están las NAMAs que tienen registradas en México y bueno, la mayoría es el uso de energía, reinyección, procesos industriales, generación, desechos, bosques y agricultura. Ahí están el sector privado, el sector público. Y aquí están cada una de ellas desglosadas, que no voy a entrar a detalle. La mayoría son de energía. Y en transporte solamente encontramos un par de ellas, que es el número 6, que es una renovación del parque vehicular. El número 15, que es de transporte federal de carga. Lo que habíamos encontrado nosotros en las NAMAs, que es a nivel mundial, es que aunque hay registro de entidades que han obtenido la acreditación NAMA, le hablamos a una de estas personas, un señor en Vietnam, y le preguntamos sobre su NAMA, y nos dijo, efectivamente, mi proyecto fue acreditado, pero nunca recibí el recurso. Entonces, no todos los proyectos que están acreditados con las NAMAs, al final recibieron el dinero. Entonces, eso me da una pena, pero ocurrió. El enfoque de las NAMAs es evitar, reducir, cambiar y mejorar las acciones que contribuyen a la contaminación del aire. Y estos son los escenarios que se espera de reducir las emisiones. Y aquí viene una comparación de emisiones reducidas de CO2 en el sistema Metrobús, que está mostrado con el color rojo. La línea 1, la línea azul muestra las emisiones reducidas de la línea 6, y en verde el de la reducción de emisiones directas con la NAMA esta de vivienda nueva, MX015, y un potencial de reducción de indirectas también de la NAMA 15. Entonces, aquí vemos que el transporte realmente logra una mayor reducción de emisiones de CO2. Lo que pasa es que por una razón el transporte cuesta mucho trabajo meterlo, porque el Ciudad de México lo hizo, pero nadie más lo ha hecho. O sea, León tiene el primer sistema de BRT del país, la oruga que le llaman ellos, o el óptibus, y nunca registraron sus emisiones reducidas, y las demás ciudades tampoco. Hay un sistema de BRT en Querétaro, en Puebla, en Chihuahua, en Pachuca, y sin embargo ninguna de ellas ha inscrito sus proyectos BRTs para registrarlos como entidades reductoras de emisiones. Solamente en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que estas entidades entren a los mercados de carbono, registren la reducción de sus emisiones para que puedan mostrarlas. Estos son como estrellitas. Si tú tienes una estrellita a nivel mundial, dice, mira, mi sistema de transporte logré reducir en tantas toneladas de CO2 al año con este sistema que introduje, entonces
te muestra la estrellita, dice, mira, este país logró hacer este efecto y redujo en tanto. La idea sería que todos los productores de emisiones de CO2 registren su inventario de carbono y la reducción de ellas, de las emisiones, para que puedan reclamar bonos de carbono. Es lo que es monetariamente directo. Pero también entra a un prestigio internacional de decir, mira, mi entidad es socialmente responsable, es ambientalmente responsable y estoy reduciendo las emisiones. Entonces el exhorto es que para todas las entidades públicas y privadas que tienen acciones que mitigan las emisiones de CO2, las registren y obtengan beneficios tanto en propaganda como en valores monetarios. Tienen los dos efectos. Y esto entraría al nivel nacional de reducción de emisiones. Entonces, sería deseable que el país fomentara, a través de este tipo de pláticas que estamos dando ahorita, a que todos los actores nacionales que tienen emisiones antropogénicas las calculen y busquen reducirlas. Todos los seres humanos tendríamos la obligación de impactar de manera positiva el medio ambiente o reducir a valores mínimos el impacto negativo que tengamos sobre el medio ambiente. Ahora que está la pandemia COVID-19 y que se ven los aires limpios cuando se redujeron las actividades antropogénicas, se ve que los seres vivos, la vida silvestre vuelve a tomar relevancia, el ambiente se limpia, el aire es más respirable, pero esto tuvo que suceder a través de una tragedia internacional. En México las emisiones por vehículos contaminantes se han reducido entre un 70 y 80%. Ese tipo de reducción de emisiones era fundamental para limpiar la atmósfera. Entonces, de alguna manera, el COVID, que es una desgracia en cuanto a vidas humanas o salud pública, el medio ambiente es un aviso de lo que tendríamos que llegar a hacer para limpiar el medio ambiente que nos rodea. Muy bien, aquí vienen más metodologías que no voy a entrar a detalle. Aquí están algunas emisiones de países seleccionados que han reducido sus emisiones contaminantes. También Ciudad de México tiene otro ejercicio interesante, que es que han seguido esta acción de reducción de contaminación, que a ellos les pesa mucho porque es una ciudad altamente contaminada y a ellos les urge de manera desesperada reducirlas. Entonces ahora han construido infraestructura ciclista y lo interesante, que es lo que aquí nos reúne en esta conferencia, en esta plática, es que esta infraestructura se ha construido a través de los fondos compensatorios por impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, la ciclovía de Ciudad de México, que es la que utiliza el antiguo tren a Cuernavaca, se construyó con una compensación derivada del proyecto del segundo piso en el periférico, en el 2004. Y esto logró la construcción de 72 kilómetros de ciclovía. La de Reforma 1 también se logró a través de la compensación de impacto ambiental en el 2010 y permitió construir 6.4 kilómetros de ciclovías. La ciclovía 20 de noviembre es una compensación de la línea 4 de Metrobús en 2012, un kilómetro construido. La ciclovía 20 del Bicibús de Eje 7 Sur es una compensación de la línea 12 del metro, construida del sistema de transporte colectivo. Aquí está mal, me equivoqué, es STC, en el año 2012, que fue una construcción de 7.3 kilómetros de ciclovías, y la de Eduardo Molina, que es una compensación de la línea 5 de Metrobús. Entonces, los recursos compensatorios de estas dependencias o estos proyectos permitieron construir infraestructura ciclista. De esta manera, ustedes logran, además de aprovechar el recurso que le dieron por compensaciones de CO2, construir infraestructura que, si se contabiliza, también va en favor del medio ambiente. Que ese sería el objetivo de esta investigación: establecer un mecanismo, una metodología que permita clarificar
que las inversiones que se tengan en infraestructura de cualquier tipo consideren un recurso económico para compensación ambiental y que la compensación se haga en elementos como estos de ciclovías, porque de esa manera tú tienes intereses, generando más intereses. Tú lograste mitigar y además tu proyecto también mitiga. Y aquí ahora viene otra ciclovía, que es la de Pino Suárez, que la construye la Autoridad de Espacio Público de Ciudad de México en 2012, el carril bicibús de División del Norte, que fue una gestión urbana y de la Secretaría de Desarrollo de Medio Ambiente de Ciudad de México, la Revolución 2, la de Salamanca, la de Independencia y la del Eje 8 Sur. Todas estas ciclovías se construyeron de proyectos derivados en este caso, de autoridades dedicadas a construirlas a través de fondos compensatorios. Y aquí viene una lista que lamento, creo que no es muy visible la imagen, pero también las aerolíneas, sobre todo las europeas, tienen esquemas de compensación. Si ustedes compran un boleto, bueno, compraban antes de la crisis ahorita ambiental y sanitaria, comprabas tú un boleto, por ejemplo, entre París y Frankfurt, había un cálculo de las emisiones que tu viaje implicaba y esta empresa te pedía una cuota libre para compensar, y el destino de esta compensación en este caso fue para construir estufas solares en Bolivia y Perú. Esto lo hizo Air France, también lo hizo Lufthansa, lo hizo este proyecto de Suiza, MyClimate, United Airlines de Estados Unidos, Estados Unidos, de KLM de Holanda, Air New Zealand, British Airways, Iberia y Brussels Airlines. Y todas esas aerolíneas pedían cuotas, algunos voluntarias y otras ya cobraban la compensación, y ese dinero se metía a alumbrados públicos, de reforestaciones, bosques tropicales regenerados, puertos energéticos, etcétera. Así que la idea sería que cualquier actividad antropogénica altamente contaminante puede de manera voluntaria ahorita hacer esfuerzo de compensación. Aunque el artículo 4 de la Constitución mexicana prevé que en un futuro, si tú contaminas, debes pagar el daño que causas al medio ambiente. Bueno, también los bosques generan una alta compensación, ellos son sumideros de carbono, y ahí habla una superficie de bosques y cuántos toneladas de CO2 compensas. En el caso del país, el total de bosques que tenemos, según lo que publicó Schultz y que nosotros procesamos, el bosque completo de todo el país tiene capturado 170 megatoneladas de CO2 equivalentes. Esto es la política de reforestación para reducción de emisiones por reforestación y degradación forestal. Y bueno, esta parte la vamos a brincar. Aquí el tema importante es la verificación. Y aquí hay que pagarle a una empresa para que verifique. Así que en ocasiones, cuando está muy bajo el mercado de carbono, el precio solamente sirve para hacer la investigación y el estudio y la certificación. En esta lámina que estamos mostrando ahora se ve la evolución de los precios de las emisiones. Entonces, se ve que se han estado deprimiendo en lo que es la mayoría de los países. La línea azul muestra los precios en la Unión Europea, y la línea roja los precios de las emisiones en otros países. Así que ahorita está muy, muy baja la cotización de carbono. Sin embargo, a medida que aumenta la preocupación de la humanidad por el medio ambiente, tendría que pagarse más por la reducción de emisiones. Estos son los costos de las transacciones de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio. Aquí está lo que cuesta un proyecto para realizarse, pequeña escala, unos $20,000, gran escala de $20,000 a $40,000. Ahí viene lo que cuesta la validación,
el registro, la certificación y el valor de la emisión. Así que en ocasiones nada más alcanza a pagar el costo del certificado. Bueno, en el caso de un proyecto que se hizo en el IMT hace unos años, suscrito con la colaboración del ingeniero Jorge Cordero, logramos estimar las emisiones contaminantes que se podrían reducir si se construyera un tren entre Querétaro y la ciudad de León. Si se lograse construir y trajéramos el transporte que hay en automóvil, camionetas y transporte de autotransporte de pasajeros, podríamos reducir, en el caso de automóviles, las emisiones son 368,000, arriba de 368,000 toneladas de CO2 por año. Para automóviles, camionetas, 250,000 toneladas de CO2, transporte de autobuses, 119,000 toneladas de CO2, contra el costo ambiental de los trenes, que sean 35,000 toneladas por año. En el escenario de reducción de emisiones, el actual caso es arriba de casi de 700,000 toneladas de CO2 por año, y si el tren lograse traer un porcentaje de ese pasaje al tren, entonces las reducciones se reducirían 5, 10, 20%, hasta 70% si todos fuesen en tren. Perdón. Y aquí está el cálculo, también está muy grande la tabla, con muchos datos, me disculpo por ello, pero sería lo que se obtendría de bono de carbono pagando la tonelada a 25 centavos de dólar, a $10 o a $20. Y este dinero tendría que canalizarse a proyectos también de transporte sostenible. ¿Cuánto cuestan las ciclovías? En caso de que se quieran aprovechar estos fondos de carbono. Bueno, las ciclovías pueden costar desde 35 millones de pesos al kilómetro, como las que hacen en Puebla, o de 150,000 pesos, lo que costó que el IMT promovió ahí en San Fernando de la Venta. Si se lograse un proyecto de construcción de infraestructura ciclista con una inversión de 56 miles de millones de pesos mexicanos, se podrían construir una red de ciclovías tan grande como toda la red carretera nacional, y cada camino de automotores tendría adosada una ciclovía paralela. Esto se puede construir en 6 años con un costo de 109 pesos el kilómetro construido. Bueno, pues eso sería un panorama general. En conclusiones, les digo que la reducción de la huella de carbono tiene gran importancia para la preservación del medio ambiente. Sin embargo, los mercados deprimidos han atrasado el desarrollo de las inversiones compensatorias, de acuerdo a lo que todos los países quisieran haber logrado en estas fechas. A pesar de ello, muchos países tienen interés verdadero en reducir su impacto ambiental y cuentan con mecanismos de financiamiento de proyectos sostenibles, partiendo de metas de reducción que logran sus industrias contaminantes. México aquí tiene un gran nicho porque su industria contaminante podría incursionar en estas estimaciones de bonos de carbono para emprender proyectos de desarrollo sostenible y de esa manera compensar su huella de carbono. Y bueno, pues esa sería mi presentación y yo agradezco su tiempo, y cualquier pregunta, pues ahí tiene mi correo. Bienvenida a las sugerencias, comentarios. Esto es solamente un panorama general de lo que se puede hacer. Quisimos hacer un recuento de lo que se había hecho a nivel mundial. A nivel nacional es muy poquito, pero ese poquito muestra que hay un gran potencial de crecimiento. Yo creo que en los próximos años, quizás en menos de 5 años, México sea una potencia en reducción de emisiones contaminantes por el interés que tienen los mexicanos en su medio ambiente y en su salud. Esta contingencia ambiental, esta pandemia, nos ha despertado la importancia de cuidar la salud de los mexicanos. Y una manera de hacerlo es activar a la población a que camine, que pedalee, y esto se logra financiar con proyectos compensatorios que obtenga recursos de empresas contaminantes. Bueno, por su atención, pues muchas gracias y yo me despido.